Buenos días, presidente. Meme Yamel de Damexico News y Sin Censura. Aprovechando que es el pulso de la salud, preguntarle, presidente, ¿cómo va el tema de las medicinas que se habrían gestionado con la ONU? Se habría mencionado que en febrero se iban a realizar estas adjudicaciones de los contratos y bueno, siguen por ahí las protestas que también se han politizado bastante sobre estos medicamentos. Entonces, empezar preguntándole sobre eso y también en el tema del pulso de la salud, preguntarle, presidente, algo que se ha mencionado mucho y que nos quedó claro con esta pandemia es que si no existe una Secretaría de Salud, si no existe un acceso y unas instituciones sólidas, particularmente hospitales, instalaciones, pues no hay país que lo resista, ninguno pudo. En México traíamos un déficit de hospitales, se prometieron sus construcciones, eso ya, vaya, sabemos que no las concluyeron ni mucho menos, y esta administración ha estado inaugurando hospitales, pero preguntarle, presidente, ¿cuántas instalaciones, cuántos hospitales más tienen pensados inaugurar como para solventar la necesidad de estos hospitales para la población mexicana y que, bueno, expertos han mencionado que esta no va a ser la última pandemia, sino que vendrán muchas más y que esto no vaya a ser un problema hacia el futuro? Bueno, pero como ustedes saben, estamos atendiendo el fondo del problema para garantizar el derecho del pueblo a la salud. Desde antes de la pandemia ya habíamos visitado 80 hospitales, ya teníamos un diagnóstico de la situación tan deplorable del sector salud en todo, hospitales en proceso, es decir, inconclusos, más de 300, porque lo único que les importaba era la construcción, mejor dicho, la corrupción, el robar. Entonces, daban contratos a empresas pensando nada más en la construcción, el equipamiento, o si había médicos, eso ya no les importaba, era empezar a hacer la obra, porque en eso recibían un soborno, un moche. Entonces, ni siquiera terminaban las obras, dejaron hospitales por todos lados. Estamos ahora apenas recuperando un hospital que dejaron sin terminar del seguro, precisamente en Ticul, Yucatán, una famosa APP. Ahí está, como un monumento a la corrupción. Apenas se está llegando a un acuerdo. No del seguro, era público, pero ahora va a ser del seguro social. Y así muchos. Construidos en barrancas. Recuerdo el de Matías Romero, que de plano ya no vamos a poder continuar construyéndolo porque se hizo una barranca y con el temblor se quebró. Entonces ya sería costosísimo, improcedente ya seguir con ese hospital, ese se queda abandonado, pero otros los hemos venido rescatando. Ya llevamos 120 de los que heredamos, inconclusos, terminados, unos muy grandes, otros medianos, y vamos a continuar mejorando la infraestructura. Lo segundo, el abasto de medicamentos. Una mafia controlaba todo lo relacionado con la compra de los medicamentos. Impresionante, al grado de que ya llevamos más de 2 años en el gobierno y todavía, como tú lo acabas de mencionar, no terminamos de adquirir todos los medicamentos en el extranjero, que fue lo que nos propusimos, porque aquí
se tenía monopolizado todo lo relacionado con los medicamentos. 10 distribuidoras le vendían al gobierno cada año alrededor de 70,000 millones de pesos. Y todas estas empresas vinculadas con políticos corruptos y con medios de comunicación. De ahí la campaña en contra de que faltan los medicamentos, sobre todo el uso, la manipulación de los padres y de niños con cáncer, que en efecto hay falta de medicamentos, pero los agarraron con ese propósito para ver si dábamos marcha atrás y caíamos otra vez con PISA y con todos estos laboratorios y con esta mafia que vendía los medicamentos al gobierno. No podíamos comprar afuera porque la ley lo prohibía. Tuvimos que hacer cambios a la ley para hacer las adquisiciones afuera. De ahí que hicimos el convenio con la ONU para que ellos nos ayudaran a comprar todos los medicamentos. Y se está avanzando, ya se hicieron las primeras licitaciones, pero también tenemos comunicación con Corea del Sur y con la India. Y ya muy pronto no solo vamos a tener los medicamentos garantizados para este año, completos, para todo el sector salud, sino para el resto del sexenio. Ya vamos a resolver eso en definitiva. Luego, los médicos. Aquí también recuerdo el caso de Yucatán, 3 hospitales del IMSS Bienestar sin pediatras. Bueno, lo que dejó de manifiesto la pandemia, tuvimos que capacitar, formar, que esto fue una gran labor, a miles de médicos generales para atender la pandemia, porque no se tenían ni se tienen especialistas. Durante todo el periodo neoliberal se abandonó la educación y no tenemos los médicos que requiere el país, ni los especialistas. Por eso también ahora hay un plan. Ya este año se amplía el número de alumnos que van a poder estudiar para una especialización. Ya es al doble. Eran el año pasado 9,000, 10,000 y ahora van a ser 20,000. Y está abierto un programa de becas también para los que quieran ir a formarse al extranjero. Y lo otro que también es importante para fortalecer el sistema de salud pública, los trabajadores. Encontramos más de 80,000 trabajadores contratados como eventuales y muchos con bastantes años de antigüedad. Hicimos el compromiso de que se van a ir basificando poco a poco, todos. Y además, ahora hicimos también el compromiso de que todos los que se contrataron por la emergencia del COVID no sean despedidos una vez que se termine la emergencia, como lo deseamos todos, sino que se queden trabajando en el sector salud. Entonces, todo eso es lo que estamos haciendo. No sé si aquí el doctor Jorge Alcocer quiera contestar de manera más precisa lo de los medicamentos y lo del viaje de nuestros
servidores públicos. Sí, en cuanto a los medicamentos, ya el señor presidente hizo todo muy brevemente, pero muy complejo ha sido este camino para buscar todas las vertientes, compra consolidada, compra acordada. No todos los estados entran, a veces tienen sus razones y toda la libertad de hacerlo, pero a pesar de ello y ya el esfuerzo a nivel de la OMS, se tuvieron que buscar países que en forma muy difícil, porque todavía en la pandemia esto no se resuelve, lo logramos encontrar en Alemania, como ya se mencionó, también en Corea del Sur y en la India. Ambos países, también hay otros, pero estos son los que empezamos, y tenemos dos enfoques: a lo más urgente, lo más necesario, desde luego, que son medicamentos que son difíciles de encontrar porque también a nivel mundial tienen problemas de producción, igual que en las vacunas, pero aquí en la producción de algunos fármacos se dejaron en empresas, como es el caso de nuestro país, monopólicas, que daban servicio, daban el camino de uso de los medicamentos, por ejemplo los antineoplásicos contra el cáncer. Se tienen que ajustar dosis, se tienen que mezclar, se tienen que sumar 2, 3, hasta 4 medicamentos para poder llegar a las condiciones óptimas que la biología celular del paciente que tiene cáncer requiere para lograr abatir con la mínima posibilidad de tener efectos colaterales. Ese manejo especializado pues es precisamente lo que se está magnificando en cuanto al origen del problema. El problema, ya lo señaló el señor presidente, tiene ese contexto de la corrupción y del acaparamiento y del monopolio. Fuera de la política es la necesidad de contar con esos medicamentos porque tenemos déficits, y nada más puntualizo, y todos lo saben, ustedes lo saben, lo manejan en sus reportajes. La leucemia infantil es una de las situaciones que es a nivel mundial una de las principales causas de muerte infantil de niños. Sin embargo, la posibilidad de rescatar y de curar a estas personas está por arriba del 60% en la mayor parte de los países, y aquí en México oscila entre bajarlo hasta 20-30% esa posibilidad, por diferentes razones. No es solo por falta de medicamentos, sino por un diagnóstico temprano en el cual también se tiene que trabajar con otras acciones también de conocimiento del medio ambiente y de sus efectos en la salud. Es complejo, pero no por eso no le damos esa atención. Bueno, esos medicamentos encontramos que Corea de 80 claves, voy a decir, solo no tienen 4. Entonces tendríamos ya, lo anunciamos el año pasado también en el caso cuando buscamos estos medicamentos, los mismos, y que lo logramos encontrar en España, en la misma Alemania y en Argentina. Y después esto cambió ahora a estos países, y es el esfuerzo que estamos haciendo directamente sobre esos y sobre los que obligan a tener medicamentos útiles, actualizados y en un costo accesible, porque tampoco vamos a tener la necesidad de comprarlos en mercado abierto, sino en forma consolidada. Y los siguientes son los de las enfermedades cardiovasculares, que ustedes saben que ocupan una de las tasas de mortalidad más importantes después de las enfermedades crónicas como la diabetes, como la propia hipertensión y la obesidad, que contribuyen a la comorbilidad inclusive de lo que hemos estado sufriendo en la pandemia. Y así progresivamente tenemos otro grupo que se está ya consolidando para actualizar antibióticos, que nos lleva a un mar de problemas el uso inadecuado de los antibióticos, que traen como consecuencia resistencia a las enfermedades infecciosas por los medicamentos. Esto que me he extendido es para que vean que no solo es aquello que requiere una atención inmediata por situaciones diferentes, sino aparte de lo que ya se señaló, por la dificultad de producir estos medicamentos en tiempo de la pandemia. Estamos en ello. En resumen,
este fin de semana, desde la semana pasada, están en Corea ajustando, conociendo los laboratorios en Corea, que encontramos que en México tienen una representación de una de sus oficinas muy puntual, muy clara, muy definida de varios años para acá, y queremos tener también la certeza de que esto está sucediendo allá en sus plantas, las cuales terminan mañana de visitar, y estarán el fin de semana aquí de regreso el encargado coordinador nacional de medicamentos, el doctor Calderón Alipi, Alejandro, y también un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ahorita no tengo su nombre, que conduce mucho de esto del viaje, junto con también personal de Hacienda, para esto de inmediato firmar contratos, si es que así se llega a la conclusión, y tenerlos pronto en un abasto en cuestión de semanas. Muchas gracias. Presidente, al respecto.